Estimadas alumnas y estimados alumnos de primer grado de secundaria, sean bienvenidas y bienvenidos al modelo de educación a distancia Aprende en Casa 2. Mi nombre es Alejandro Sandoval Santana y yo soy profesor de matemáticas, al igual que mi colega Juan Carlos Martínez Cortés. Gracias, profesor Alejandro. Me siento contento de compartir esta sesión con ustedes y de brindarles momentos de encuentro con las matemáticas que para nosotros son interesantes. En esta sesión comenzaremos el estudio de una de las ramas de la matemática, la probabilidad. El estudio de esta nos ayudará a comprender y explicar diversos fenómenos de nuestro mundo natural y social. Esto al construir modelos, desarrollar procedimientos para calcular y estimar probabilidades y resolver problemas diversos donde interviene el azar o hay incertidumbre. Sin lugar a dudas, todos los días los modelos probabilísticos nos han favorecido en la toma de decisiones ante situaciones de riesgo, como pronosticar el número de huracanes que habrá en cierta época del año o en el estudio de la propagación de epidemias en el ámbito de la salud pública como lo que estamos viviendo. La probabilidad está presente en nuestro día a día, en muchos contextos. Por ejemplo, el diagnóstico médico, los resultados de algún torneo deportivo o al efectuar una inversión. ¿Ustedes por qué consideran que es importante el estudio de la probabilidad? ¿Ante qué situación en las que intervenga el azar se han enfrentado ustedes o sus familiares? En esta sesión construiremos argumentos para responder esta y muchas otras preguntas que seguramente tienen acerca de la probabilidad. Y dada su importancia en la cotidianidad, en esta sesión concentraremos nuestra atención en el análisis de situaciones en las cuales podemos realizar un registro de datos por medio de la observación y analizaremos qué tan probable es que sucedan. Alumnas y alumnos, prepárense. El material que necesitamos será el siguiente: cuaderno de la asignatura o, en su defecto, hojas reutilizables, lápiz o pluma para escribir, goma y su libro de textos de la asignatura de matemáticas. En caso de que no cuenten con él, recuerden que tienen la opción de consultarlo en la página de la Comisión Nacional de Libros de Texto gratuitos. En caso de tener discapacidad visual, preparen hojas Ledger, punzón y regletas. Iniciamos. Ya han trabajado con probabilidades en grados anteriores. Seguramente han realizado experimentos y tomado el registro de los resultados obtenidos. Pero no es la única manera de trabajar con la probabilidad. Por ejemplo, si una persona que se dedica a vender agua de frutas desea expandir su negocio y ampliar la variedad, para decidir los nuevos sabores puede recurrir a realizar una encuesta, pues es una técnica eficaz para elegir el sabor del agua con el que puede obtener más ventas, ya que está tomando en cuenta la opinión de los clientes. Así es. O por ejemplo, si quieren saber en qué época del año comienzan a florecer ciertas plantas, ya que de eso depende el negocio familiar que consiste en la venta de arreglos florales, en este caso se recurre a la observación. Y si, por ejemplo, voy al carnaval de mi región, donde hay juegos de azar y necesito saber qué tan probable es que al jugar pueda ganar una alcancía, aquí podemos utilizar la experimentación. Por cada uno de los ejemplos mencionados, tendrá oportunidad de profundizar posteriormente, porque recuerden que en esta sesión ahondaremos en la observación como forma de recolectar datos sobre personas, objetos o eventos, con la finalidad de hacer mediciones y anticipaciones. Las anticipaciones se basan en medida de la probabilidad que da un acercamiento a lo que es probable que ocurra o no. Así que les plantearemos algunas situaciones que nos ayudarán en el desarrollo de nuestro tema. Les contaré una anécdota que vivió Julio. Julio es un muchacho que trabaja en una tienda. Todos los días se levanta muy temprano para abrir la tienda y brindar el mejor servicio posible. Uno de los clientes frecuentes, don Ramón, siempre que realiza una compra le deja una propina a Julio. Reflexionemos con las siguientes preguntas. Le sugerimos anotarlas en su cuaderno. Julio desea saber la probabilidad de que don Ramón le dé propina 2 o más veces en una semana. ¿Cómo puede saberlo? ¿Qué tan probable es que en una semana no reciba propina? Lo que podríamos hacer para responder este par de preguntas es una observación. Y por supuesto, registrar la frecuencia con la que don Ramón asistió a la tienda. Analicen la estrategia de Julio. Durante un poco más de un mes, marcó los días en los que asistió a la tienda a don Ramón. En esta tabla se realiza el registro de los días en los que don Ramón asista a la tienda.
Todos los miércoles asiste, mientras que los jueves y los sábados no lo hace. Para responder a las preguntas, utilizaremos un segmento que nos ayudará a visualizar la información. Observen que, a la izquierda, está anotada la frase «es imposible», que equivale a decir que no sucederá. Y del lado derecho, la frase «es seguro», a lo que sería igual a decir indudablemente que va a suceder. Respondamos entonces la pregunta 1. ¿Cómo puede saber Julio qué probabilidad hay de que don Ramón le dé propina 2 o más veces en una semana? Observen nuestros datos. Como se darán cuenta, solamente hubo una semana en la que don Ramón asistió únicamente un día. De ahí en fuera asistió 3 o 4 veces a la tienda en una semana. Por lo que, de acuerdo al segmento, ubicamos la probabilidad muy cerca de «es seguro», ya que generalmente don Ramón asiste a la tienda más de 2 veces a la semana. Coincido contigo, profesor, ya que don Ramón asiste muy seguido a comprar. Como ya lo señalaste, solo hubo una semana en la que no fue así. Ahora respondamos la siguiente pregunta. ¿Qué tan probable es que en una semana Julio no reciba propina? El que reciba propina depende de que don Ramón asista o no a la tienda. Y podemos observar en el registro que no hay semana en la que no falte. Por lo que yo optaría por ubicar la respuesta en este punto de la recta. Como pueden observar, la flecha no señala exactamente el extremo izquierdo, donde está la frase «es imposible». Esto se debe a que no descartamos la posibilidad de que don Ramón no asista a la tienda ni una sola vez en una semana, por cualquier factor externo que le impidiera asistir. Ya respondimos las preguntas sobre la propina de Julio y me parece adecuada tu observación, profesor. Relacionada con la última pregunta, encontrar algún ejemplo de un evento que sea completamente imposible es difícil. ¿Podrías darme algún ejemplo de un evento imposible? Sí, por ejemplo, que viviendo en México salgas de noche y observes el sol. Correcto, es imposible que en México veamos el sol de noche. En casa les sugiero que hagan una lista de eventos imposibles y la compartan con su familia para que puedan intercambiar opiniones. Les dejaré un reto. ¿En qué lugar del mundo sí es posible observar el sol en el horario considerado como nocturno? Por otro lado, ¿qué pasa con los eventos naturales que son completamente seguros? ¿Existen? Claro, un evento completamente seguro es que después del otoño viene el invierno. Así es, profesor. Sabemos que después del otoño viene el invierno. Ahora les toca a ustedes, estimadas alumnas y estimados alumnos, hacer una lista de eventos que sean seguros. Compártanlos y pidan a su familia o a quien los acompaña que determine si son seguros o no. Escriban las razones o argumentos en cada caso. Bien, analicemos la siguiente situación, profesor Carlos. ¿Sabes cuál es el color de los autos que más compran en nuestro país? No, nunca me había puesto a pensar sobre el color de auto. Tengo datos sobre el modelo y el año. ¿Nos comparten los datos? Me parece interesante conocerlos en relación al tema que estamos estudiando. Es una de las cosas que interesa mucho a los fabricantes de autos y a la gente en general. Según el 67º Informe Global de Popularidad de Color en Automoción de Asalta, en el que informó que el color blanco ha sido el más elegido por los compradores de unidades nuevas. Para poder tener toda esta información organizada, se puede realizar una tabla en donde se registra el modelo, año, color, el número de placa, entre otros datos más específicos del auto. Así es, y por ello, que derivado del análisis de los datos, es que en el informe que arroja Asalta, observó que el color de los autos más comprados corresponde al blanco. Te soy sincero, profesor Carlos. No tenía ni la menor idea sobre este dato. De hecho, me sorprende porque el color de mi auto es exactamente blanco. Es probable que mi automóvil haya tomado parte de los datos del informe. Por eso es importante registrar toda la información, así como los más mínimos detalles para poder generar datos que nos ayuden en estas estadísticas. Tengo que hacer énfasis en que todos estos datos no provienen de una encuesta. Al menos a mí nunca ha llegado un grupo de personas a preguntarme: oiga, ¿quiere comprar un coche? Si pudiera comprar un coche, ¿de qué color lo compraría? ¿Le gusta el color blanco?
Estos datos tampoco se obtuvieron de un experimento. ¿Se imaginan a un grupo de científicos colocando varios automóviles de diferente color, esperando a ver cuál compra la gente? Y repitiendo el experimento todos los días de la semana para ver los colores que la gente compra. Estos datos se obtuvieron a partir de registrar las ventas. Llevar un registro genera datos que nos ayudan. Así es. Por eso la importancia de registrar a detalle cualquier información que nos interese para poder tomar decisiones informadas. Veamos otro ejemplo en donde la observación juega un papel relevante. Pedro vende aguas de sabores en un parque de su colonia. Cada lunes va a surtirse de la fruta y los jarabes necesarios para hacer sus preparados. Para evitar excederse en las compras o bien comprar menos de lo que necesita, decide hacer un registro de las aguas que vende en el día. Observen cómo realizó su registro. Pedro, cada vez que vendía un litro de cierto sabor, colocaba una marca y fue formado grupos de 5 marcas para facilitar su conteo final. Así obtuvo el siguiente registro, donde el agua que más vendió fue la de horchata y la que menos vendió fue la de sandía. Basándose en los datos que registró Pedro, contesten en casa las siguientes preguntas. ¿Qué sabor de agua tiene más probabilidad de vender? ¿Qué sabor de agua tiene menos probabilidad de vender? Con base en sus respuestas, ayudémoslo a tomar algunas decisiones, contestando lo siguiente. ¿Qué fruta o sabor de jarabe le conviene comprar en mayor cantidad a Pedro? ¿Qué sabor es en el que menos debe invertir? Si observáramos la tabla, podríamos concluir que el sabor que más vende es el de horchata. Por lo tanto, puede invertir más en comprar los ingredientes necesarios. Y el que menos vende es el de sandía. Por lo tanto, su inversión para elaborar el agua de este sabor puede ser menor. Ahora tengo una pregunta más. Les sugiero tomar nota. Si 2 jóvenes se acercan a pedirle un agua, ¿qué tan probable es que le pidan de horchata? Ubiquen su respuesta en el segmento que utilizamos en los ejemplos anteriores. Yo señalaría este lugar, profesor, ya que es más probable de acuerdo al registro que se realizó en la tabla, pero no tan apegada a la derecha, ya que otros sabores también tienen cierta demanda. Es así como, basándonos en los datos que recolectamos, a partir de la observación y el registro que hacemos de ellos, podemos analizar la probabilidad de ocurrencia de alguna situación y tomar decisiones que nos beneficien. Desde tiempos remotos han existido comunidades o civilizaciones que a través de la observación lograron grandes avances y actualmente hay personas que toman decisiones basándose en la probabilidad que determinan con la observación. Profesor Carlos, acabo de recordar una anécdota que te contaré en este momento. Seguramente nuestros alumnas y alumnos entenderán a lo que me refiero, ya que es una situación por la que muchas personas pasamos en cierto momento de nuestra vida. De pequeño, cierto día me disponía a salir para jugar fútbol con mis amigos y justo antes de cruzar la puerta, mi mamá me preguntó con curiosidad: ¿a dónde vas? Yo le dije: a jugar, mamá. Lleva chamarra y paraguas que va a llover, me comentó. En ese momento me asomé un poco para fijar mi atención en las nubes del cielo y no me percaté de ningún elemento que me indicara la cercanía de una llovizna. Sonreí incrédulo y le dije: pero mamá, si no hay nubes, ¿cómo cree usted que va a llover? A lo que ella me respondió: está bien, no te abrigues, pero si te enfermas, no me pidas un caldito de pollo, ¿eh? ¿Y qué cree, profesor? Que llovió, quedé empapado y además me enfermé. ¡Qué increíble! Ella determinó una alta probabilidad de que lloviera. ¿Y llovió? Dijo que ibas a mojarte y te mojaste. Determinó una alta probabilidad de que te ibas a enfermar y te enfermaste. Y además aseguró que le pediría un caldito de pollo. Y así fue, profesor. Bueno, hablemos más a fondo sobre ese tema, ya que detrás de todo lo que te conté hay probabilidad. Profesor Alejandro, retomemos la anécdota que nos cuentas. Me parece interesante y sin lugar a dudas, tu mamá es una buena observadora. Así es, profesor. Ella es buena observando situaciones. Les cuento otra anécdota. Un día, que sí había nubes en el cielo, me puse chamarra y me cargué un paraguas para poder salir, ya que me dije en voz alta:
Ahora es muy seguro que lloverá. Mi mamá sonrió y me dijo, Alejandro, deja el paraguas para que no lo pierdas. Yo seguí la instrucción. ¿Y qué crees, profesor? Que efectivamente no llovió. Ya no tan sorprendido le pregunté, mamá, ¿cómo le hace usted para saber cuándo va a llover y cuándo no? Ella me contestó, me enseñó tu abuela y a ella le enseñó su mamá, tu bisabuela, y así sucesivamente. Sin lugar a dudas, ese conocimiento ha trascendido a lo largo de los años. Es relevante, por ejemplo, para las personas que se dedican a sembrar, pues permite determinar el mejor momento para llevar a cabo la siembra. Me pregunto, ¿qué elementos tomó en cuenta tu mamá y sus ancestros cuando observaban los fenómenos de la naturaleza? Ustedes, estimadas alumnas y estimados alumnos, ¿qué datos observan para predecir si lloverá o no? Pueden preguntar en su casa y llevar un registro de las respuestas. Es importante que observen que para tener mayor probabilidad de que llueva o no, en sus anticipaciones podemos hacer un registro de varios datos. Profesor, ¿qué le parece si anotamos cada uno de los datos que podríamos tomar en cuenta y así poder registrar lo que vamos recabando? En casa también pueden llevar su registro. Por ejemplo, yo observaría el color de las nubes y el color del cielo. Yo me fijaría en el mes en que llueve y la cantidad de días transcurridos en una estación del año o en un mes determinado. Considero que también centraría mi atención en la trayectoria de las nubes con respecto a la dirección del viento. Muy bien, profesor. Otro aspecto que tomaría en cuenta sería el de observar si hay pájaros o animales alrededor, porque he notado que cuando llueve, ellos se refugian. Excelente. Yo tomaría en cuenta la temperatura y la humedad. Vaya, son bastantes. Podemos observar y analizar. Sería bueno organizarlos para estudiarlos mejor. Probablemente ustedes en casa ya conozcan un método para organizar datos de acuerdo al tipo de información. Si es numérica, es decir, datos cuantitativos, o bien datos cualitativos, que describen características o cualidades a las que no se les puede asignar un valor numérico. Correcto. De este lado, pondré un dato cuantitativo, que sería la cantidad de días transcurridos en una estación del año o en un mes determinado. Yo pondré datos cualitativos aquí, como el color del cielo y las nubes, junto con la fauna. Alumnas y alumnos, ¿cómo organizarían el resto? Registraré la temperatura de este lado, junto con la humedad y el rumbo del viento, ya que opino que son datos cualitativos. Podría ser, profesor, ya que si no tenemos los instrumentos tecnológicos necesarios que nos permiten saber datos cuantitativos, entonces nuestro registro será cualitativo, porque solo podríamos dar una interpretación, como la de mucho, poco, alto y bajo. Pero como ya contamos con instrumentos como un termómetro para medir la temperatura, un higrómetro para medir la humedad y un anemómetro para calcular la velocidad y dirección del viento. Hoy en día tenemos la obligación de ubicarlos del otro lado, ya que entraría en la clasificación de los elementos cuantitativos. Si quieren conocer más sobre el clima, pueden acceder a la página del Servicio Meteorológico Nacional. Este organismo público de nuestro país nos proporciona información sobre el tiempo en cada región de México. Para esto, los especialistas realizan una serie de mediciones sobre la cantidad de lluvia, la temperatura, la presión atmosférica, entre muchas otras, y ofrecen con una gran precisión predicciones del clima e incluso un reporte meteorológico para la agricultura, que les puede resultar muy útil a las personas que se dedican a sembrar, o al tránsito aéreo, o a nosotros mismos, para que podamos realizar nuestras actividades previendo algún contratiempo ocasionado por el clima. Me parece interesante el estudio de la probabilidad, ya que podemos entender un poco más el mundo que nos rodea, además de aportar información importante para el estudio de otras ciencias, por ejemplo, la geografía, la meteorología, la física, la biología o la química. Es verdad,
podríamos hablar de temas que tienen una estrecha relación con la probabilidad, tales como el efecto mariposa, el gato de Schrödinger o incluso en el diseño de las redes sociales. Esto es solo el inicio y, como dice el dicho, paso a paso se anda lejos. Así que yo les sugiero que comiencen consultando en su libro de texto el tema de probabilidad. En caso de que no cuenten con su libro, recuerden que pueden consultarlo directamente en la página de la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos. Y si lo desean, pueden volver a ver esta sesión. Profesor Carlos, ¿qué tan probable es que la sesión ya se haya terminado? Pues es completamente probable. Así es, llegamos al final, pero fue un gusto acompañarlos en este viaje de conocimiento por el mundo de las matemáticas. No dejen de ver la próxima aventura de Aprende en Casa 2. ¡Hasta luego!